Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. El tema de hoy, el nombre de este sermón es ¿qué sucedió después de la resurrección de Jesús? Porque si usted nota, ya pasó la disque Semana Santa. Los que estuvieron siguiendo las tradiciones, allá ellos, los cristianos evangélicos que entendemos que eso sucedió en un tiempo atrás y que verdaderamente nosotros lo único que nos alegramos, y no por el drama ese tan terrible que pasó Jesús, sino por el día de la resurrección, que aparece en las Escrituras el primer día de la semana, que para nosotros hoy en estos tiempos corresponde al día domingo. Por eso nosotros los cristianos evangélicos nos reunimos el día domingo en honor y en recuerdo y en gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué sucedió después de la resurrección de Jesús? Si usted nota hoy en el mundo, en la vida cotidiana, pues ya toda la gente se olvidó de la religiosidad que tuvieron. Estuvieron disque piadosamente, algunos cristianos evangélicos hasta celebraron la Semana Santa, qué pena, y además también algunos, también ya pasó eso, ya estuvo, y ya solo estamos esperando tal vez otras fiestas patrias o fiestas populares y todo eso. Pero ya sucedió, hubo la resurrección y ya todo el mundo se olvidó. Pero la Biblia nos invita a recordarnos constantemente. Mire, vamos a ver en Mateo capítulo 26 y en el versículo 32, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, pero después que haya resucitado, les dijo, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, después que yo haya resucitado, nos vemos en Galilea. Dice también en Mateo 27, en el versículo 63, donde dice, diciendo, Señor, nos acordamos, estos son los fariseos y todos los pícaros de aquella época, religiosos, diciendo, Señor, le dijeron ellos a Pilato, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces le dicen ellos a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. O sea que hasta ellos creían, mire, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Bien preparado todo, y si ustedes ven, ellos mismos están siguiendo las instrucciones que estaban escritas en las profecías de él. Pero también veamos ya en Mateo 28, ya que el Señor Jesús había padecido y había sido sepultado, entonces dice en el Mateo 28:9, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo a las 3 mujeres que fueron al sepulcro muy de mañana, ¿se acuerdan? Dice, ahí acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesús a las mujeres estas, las 3 mujeres que muy de temprano se fueron a buscar el sepulcro del Señor Jesús. Trasladémonos a Lucas, y Lucas nos va a decir en una descripción muy hermosa cuántas apariciones tuvo Jesús con sus discípulos y otros más después de haber sido resucitado, después de haber resucitado él. Bien, vamos a ir en orden y vamos a tratar de describir
lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 24 versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Quiénes son estas personas que están hablando aquí? Aquellos que iban camino a Emaús. Versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bien, entonces, estos encontraron a los 11 discípulos que estaban reunidos y le dijeron que sabían que el Señor Jesús había resucitado. Pero hoy vamos a ver en orden cronológico cuántas veces se les apareció, por lo menos los que describe la Biblia, y cuántas veces fueron en realidad y a quienes Él se les apareció. Entonces dice, esto que vamos a ver hoy, hermano, son lo que las Escrituras describen en a menos 10 diferentes apariciones de Cristo, como lo acabo de decir, en un periodo comprendido entre su resurrección y su ascensión a los cielos. Él se apareció, lo vieron. El número 1, a María Magdalena en la tumba. Van a aparecer el texto bíblico donde describe que se le apareció a María Magdalena. El número 1. Número 2, a las mujeres en el camino, que es el que acabamos de leer anteriormente, que se le apareció y les dijo: diles a mis hermanos. Ya lo leyeron ustedes, pero lo volvemos a poner aquí arriba. Número 3, a los discípulos en el camino a Emaús, que lo acabamos de leer. También otro versículo en el 34, a Pedro, que aquí lo estamos leyendo, lo acabamos de leer, escribir también, pero lo vamos a poner, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. No se olvide que se llamaba Simón Pedro. Bien, esa es la cuarta aparición. Vamos en orden cronológico. La quinta, a los 11 discípulos, en este caso en ausencia de Tomás. Vamos a ver si lo logramos ver en Marcos 16, capítulo 16, versículo 14. La sexta aparición, a los 11 discípulos. Ahí estaba Tomás, 8 días después. Vamos a también poner el texto bíblico. Acuérdense que esta es una descripción, nos está llevando un poquito de tiempo poderla completar. 8. A más de 500 discípulos, posiblemente, dicen los escritores, o los grandes teólogos, en una montaña en Galilea. Podía ser. Entonces, vamos a poner el texto bíblico allá. Esa es la octava aparición. El 9, a Jacobo. Jacobo, que nosotros lo leemos en la Biblia, que su nombre es Santiago. Bien, y lo vamos a poner también el texto bíblico donde describe eso. Y la número 10, a los apóstoles. Todos, tan pronto él ascendió. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Donde dice que estaban reunidos más de 500, dice, y se les aparecieron unos varones con túnica blanca y le dijeron: varones, hermanos, ¿por qué estás viendo hacia arriba? Ese mismo que va para arriba es el mismo que va a venir en las nubes. Esa es la 10ª aparición. Después, en ese momento, es la ascensión de él, y después se le apareció a Pablo, y lo vamos a ver detalladamente en 1 Corintios 15:8, que aparece ahí. Y la próxima vez
que aparezca, lo veremos en gloria, según Mateo 24:30. Bien, ya hemos descrito las 10 y 12 apariciones que más o menos dicen los grandes teólogos que se ven en las Escrituras. Y lo acabamos de ver y leer. Usted mismo vio que los textos bíblicos aparecían aquí arriba. Sin embargo, vamos a continuar en Lucas, capítulo 24, hoy en el versículo 35, en eso que acabamos de estar viendo que Jesús ya había resucitado, y dice las Escrituras, 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, unos de Emaús, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dice 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ahí estaban reunidos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En un buen entendimiento, hermanos, vamos a notar que Jesús de la nada traspasó las paredes y dice, y se puso en medio de ellos. O sea, ellos estaban encerrados y apareció. No dice que entró por la puerta o que se apareció, no, dice Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esta es la última aparición de Jesús. Por eso le decía yo entre 10 y 12, porque no se contaba ahí entre las 10 la de Pablo, definitivamente, y esta que está sucediendo en este momento. Esta es la última aparición de Jesús, repito, en el Evangelio de Lucas, el que hemos estado leyendo, y lleva directamente al relato y a la instrucción de la gran comisión de Jesús. Está esta reunión que están haciendo ahí, y también próximo a la ascensión de Cristo en no pocos días. Pero aquí estamos describiendo a lo que dice Lucas. Bien, no se olvide que las puertas del cuarto ese estaban cerradas y aseguradas por el temor que ellos tenían. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, fíjense, los 11 discípulos y estos de Emaús que estaban ahí, pensaban que veían espíritu. O sea, ellos vieron que se apareció, pero ellos, dice aquí la Escritura, pensaban que era un espíritu, que era el espíritu de Jesús. Que no, ellos no se imaginaban que estaba ahí. Digo, lo estaban viendo, pero estaban aterrorizados y espantados, creyendo que lo que estaban viendo era el Espíritu de Jesús. Mire el Señor Jesús cómo les aclara. 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Eso que ustedes están pensando que están viendo mi espíritu. Y oiga lo precioso que les dice el Señor Jesús. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo estoy aquí en carne. Palpad y ved. Tóquenme, miren, vean los hoyos que me hicieron. Y palpad, tóquenme, pues. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Increíble, hermano. Dios se les apareció en carne y hueso, como decimos. Pero ellos estaban en shock, creyendo que era el Espíritu de Jesús. A estas expresiones donde dice él: tocad, palpad y vedme, mírenme, intentan comprobar a los discípulos que ellos dudaban, con toda razón, con miedo estaban, que Jesús estaba vivo. Imagínense, hermano. Ellos estaban en shock,
y que no era un espíritu ni una aparición la que tenían enfrente. Le mostró las manos y los pies, de los cuales fueron atravesados durante la crucifixión, ¿se acuerda? Estableciendo así la última vez que ellos lo vieron crucificado y esta vez que lo están viendo ya resucitado. Aquí les mostró las heridas de los clavos para probar que él, el que tenían enfrente, había resucitado, estaba vivo. Les mostró las manos, los hoyos o los huecos que tenían en las manos y en los pies, y para comprobarle que él era. Miren lo que les dijo en el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41, y como todavía ellos de gozo, ahí estaban ya alegres, pero nosotros decimos aquí atontados, así como en shock, repito la palabra, no lo creían, lo estaban viendo, pero estaban en una duda humana, hermano, de aquellos, pero ya estaban de gozo y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenés algo de comer? Después de decirle, mire, aquí estoy, tóquenme, véanme. Y como el Señor Jesús sabía que ellos también estaban en ese shock, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. O sea, le dieron de comer. 43. Él lo tomó y comió delante de ellos para comprobarle que no era un espíritu. Delante de ellos. Con esto Jesús demostró lo que les había dicho, que no era tan solo un espíritu, sino que también tenía un cuerpo capaz de digerir alimento. Entonces, ese cuerpo estaba comiendo delante de los discípulos. Versículo 44, y ahí ya comiendo ya les da instrucciones. Imagínense cómo estaban los discípulos, hermano. Repito la palabra más entendible hoy, en shock. Estaban atontados así, pero alegres ya. 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí estaba él diciéndoles que esto que se había escrito de él, que iba a resucitar, que él mismo se lo dijo, porque estas palabras que os hablé, eso tenían que cumplirse, porque ya estaban escritos. Como que decimos, las profecías acerca de Jesucristo, de su venida y su sufrimiento y padecimiento por nosotros en la cruz del Calvario, tenían. Dice la Escritura, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo me atrevo a decir, mis queridos hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros como más de la que nos ha tenido, pero que también a nosotros todos, no solo los que predicamos, sino los que están sentados con nosotros, y a usted, querido amigo, si todavía no ha recibido a Cristo, que Dios permita que comprendamos las Escrituras. ¿Y cómo se comprenden? Leyéndolas, hermano. Y entonces le dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde está esa información? Está en el Salmo 22:6 que aparece arriba. El Cristo debía de padecer y resucitar. Este había sido dicho, como le digo, en el Salmo
también 22:16, en Isaías 53, versículos 4 y 7. Vamos a ver si lo podemos poner aquí arriba. Y resucitar entre los muertos está en el Salmo 16:10. Eso ya estaba profetizado. Nosotros somos dichosos, tremendamente bienaventurados, porque nosotros a esta época y a esta fecha podemos leer las Escrituras, comprender las Escrituras, la narrativa misma de la palabra, y no tenemos por qué nosotros perdernos. Pero para información de nosotros también hoy está pues los salmos, los textos bíblicos de los profetas, en donde entre ellas pues el Señor ve para nosotros que debamos de entender que las profecías en las Escrituras se cumplirán, y muchas de ellas se cumplieron en Jesucristo y muchas están por cumplirse. Voy por terminar en el versículo 47, y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Prácticamente él les estaba dando la instrucción que nosotros la conocemos como la Gran Comisión, en donde se debe de predicar a Jesucristo, el único que perdona pecados, arrepentimiento, perdón de pecados, la proclamación del Evangelio como lo estamos haciendo hoy. Entonces, esta proclamación de este Evangelio de Jesucristo, aún a pesar del tiempo que estamos hoy domingo 27 de abril del año 2025, todavía hay mucha gente que no ha conocido a Jesucristo y que es necesario que se le predique, aún en estos tiempos. Aún es tiempo. La gran comisión nos fue dada, y termina en el versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo a los discípulos, y los discípulos nos lo dicen a nosotros por la Biblia. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.